Empezamos, muchas gracias, bienvenidos y estamos empezando en este momento. Hola, buenos días a todos. Soy María Los Ángeles Castro, Territory Manager del Cono Sur de la TAM, y hoy los invito a nuestro nuevo webinar. Biofilia, una segunda mirada. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles a los panelistas por haber aceptado nuestra invitación por parte de Moja Group y que nos permitan tener esta instancia donde podremos tener una segunda mirada al concepto de biofilia. Y a nuestros auditores por acompañarnos en esta interesante conversación que estamos seguros será un aporte para todos. Hoy hemos convocado 3 estudios de arquitectura líderes en interiorismo y con una vasta experiencia. Creemos firmemente que con sus puntos de vista lograremos conceptos básicos del tema para entender la importancia de la biofilia en un segmento emergente del diseño interior, fomentando así la productividad y el equilibrio del estado de ánimo de quienes los habitamos, sus propuestas y las predicciones de esta tendencia que estamos seguros de que llegó para quedarse. Tengo el gusto de presentarles a nuestro panel del día de hoy. Jimena Fernández, socia y directora de diseño corporativo en Space México. Jimena es arquitecta de la Universidad de Anáhuac, con maestría en edificio de tecnología avanzada en la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en arquitectura sustentable, certificada LEED. Todos sus proyectos son diseñados de manera sustentable por cuestión ética y también siguiendo una metodología emocional, ya que cree firmemente en el papel de la arquitectura como catalizador de felicidad en el usuario. Con más de 1 millón de metros cuadrados diseñados y construidos, es una de las arquitectas más reconocidas en el medio del diseño corporativo, considerada como una de las 10 mejores arquitectas de México según la revista Glocal y como una de las promesas de la arquitectura según Grupo Expansión. Apasionada de la arquitectura, siempre está en continua búsqueda y estudio de nuevas metodologías de diseño para hacer proyectos más empáticos, sustentables y responsables con el medio ambiente, pero sobre todo con el usuario final. Amante de la academia, siempre trata de mantenerse cerca de los jóvenes, impartiendo diferentes clases. Actualmente da clases de diseño en el posgrado de arquitectura de la UNAM e imparte el diplomado de arquitectura interior en la Anáhuac, Puebla. Madre de 2 hijos, busca siempre apoyar a las mujeres de su ramo, creando espacios y trabajos con equidad y balance. Cree fervientemente en la posibilidad de su país, México. Gracias, Jimena, por acompañarnos. Pablo Redondo, socio fundador de O Arquitectos y del Instituto de Neuroarquitectura y Diseño. Pablo es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Se especializó en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y tiene un magíster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Fundador del estudio de arquitectura O Arquitectos, donde asesoran a sus clientes en el desarrollo de soluciones de pequeña y gran escala, teniendo siempre presente en cuenta sus puntos de vista, problemáticas, desafíos, objetivos, negocios y estrategia. Fundador del Instituto de Neuroarquitectura y Diseño. La neuroarquitectura es una ciencia relativamente nueva, una ciencia blanda que viene de la neurociencia y busca entender cómo el espacio afecta a la mente. Pablo tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de interiorismo, en las áreas de interiorismo corporativo, retail, hotelería y salud. Es profesor titular de la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, donde imparte el taller de neuroarquitectura aplicada a espacios corporativos y ha sido publicado y premiado ampliamente en medios nacionales e internacionales. Gracias, Pablo, también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y Trino Sánchez, socio consultor de Arkin Colombia. Trino es diseñador de interiores, diseñador gráfico y especialista en branding y comunicaciones. Formado como interiorista en la Universidad de Salamanca, España. Posee una extensa experiencia profesional de 20 años entre España y América, lo que le ha entregado ser un observador en su máxima expresión, apasionado por la mejor experiencia espacial para que una forma funcione en su concepto y aplicación arquitectónica dentro de su ámbito de negocio. Es fundador de Arkin Colombia, donde se enfoca en diseño de interior experiencial, comercial retail, oficinas, restaurante, hotelería, diseño de mobiliario, imagen gráfica, experiencia sensorial y dirección de obra. Y posee una experiencia de más de 300.000 metros cuadrados diseñados y 70.000 de metros construidos. Gracias, Trino, por acompañarnos. Muchas gracias. Y
¿Y quién va a ser nuestro moderador? Carlos Marichal, que es el vicepresidente de Mohawk de América Latina y Caribe. Carlos unió en 1993 a Mohawk Industries. A lo largo de su carrera en el negocio internacional ha posicionado a la marca como una de las mejores en la industria, siendo una marca líder y la más reconocida en la región. Con más de 30 años de experiencia en el entorno de alfombra y recubrimientos, Carlos ha sido directamente responsable de representar a Mohawk, teniendo a su cargo un equipo de 17 representantes cubriendo toda Latinoamérica. Su trabajo nos proporciona el enfoque estratégico necesario para continuar maximizando cada oportunidad, ayudando a Mohawk a enfrentar los desafíos para el crecimiento en estos importantes mercados. Gracias, Carlos. Para hoy lo que hemos programado es un conversatorio en donde haremos algunas preguntas relacionadas con la importancia que debe tener la biofilia en nuestra vida, especialmente en nuestros espacios de trabajo. Hemos programado la sesión de 1 hora. Si desea, nuestro chat estará abierto para así hacerles llegar sus preguntas a nuestros panelistas y enviarle después la información vía mail. Empezaremos con una pequeña introducción al tema desde nuestro punto de vista como empresa líder de revestimientos de piso y cómo con nuestro equipo de diseño hemos abordado este tema en nuestras últimas colecciones. Biofilia, una segunda mirada. ¿Por qué una segunda mirada? Porque sabemos que la biofilia en nuestro segmento de diseño, principalmente de diseños de interiores, se enfoca en incluir elementos naturales para fomentar la productividad y el equilibrio del estado de ánimo de quienes lo habitamos. Pero ya usamos esta conexión directa con la naturaleza solo a través de la presencia de plantas o de sectores verdes. Este es solo el principio o la punta del iceberg, ya que ya vamos más allá. Por eso es que estamos hablando de esta segunda mirada. Sabemos que el fin es el mismo, de tener elementos propios de nuestros espacios corporativos que nos aporten a este bienestar, ya sea a través de la iluminación, de la acústica, del color, la disposición del mobiliario, de los revestimientos de muro, de cielo y lo que nos convoca a nosotros, los revestimientos de suelo. El diseño biofílico puede reducir el estrés, mejorar la creatividad y la claridad de pensamiento, mejorar nuestro bienestar y acelerar la curación a medida que la población mundial continúa urbanizándose. Estamos convencidos de que necesitamos mantener viva la presencia de la naturaleza. ¿Y cómo lo logramos? Preocupándonos por nosotros mismos. Sabemos que pasamos casi el 90% de nuestro tiempo diario dentro de un interior y de este casi la mitad en un espacio corporativo, que es nuestra oficina. Y es ahí donde nace nuestra preocupación, ya que estar en un interior no es algo propio de nosotros y vemos que el día a día nos está enfermando y estamos cada vez más estresados, con trastornos o fobias. Por lo tanto, Moja Group se ha enfocado en esta preocupación, buscando inspiraciones que llevan a sanar, disminuyendo los daños provocados por el estrés, y ha buscado traer a nuestro interior esta naturaleza que es un hábito o tendencia adquirida que tenemos, que está grabado en nuestro ADN y que está tan profundamente arraigada que aparece automática e inconsciente frente a geometrías, proporciones y en general presentes en la naturaleza, ya que sabemos que siempre nos será más agradable y nuestro cuerpo responderá favorablemente a ellas. Y es así como Mohawk se enfoca en algo que hemos denominado Second Nature, una segunda naturaleza. Una segunda naturaleza que se desarrolla en el diseño, la sustentabilidad, la innovación y algo muy importante, los fractales, que finalmente son patrones derivados de la naturaleza. Pues sabemos que el cerebro genera patrones, y hay patrones que el cerebro reconoce fácilmente y de forma casi automática. Patrones de felicidad, confort, paz, calma, ritmo, entre otros, como vemos en esta colección, donde está presente el patrón del movimiento ocular al ver natural. Y en este caso, los patrones de origen natural son los más fáciles de reconocer y procesar. Respondemos positivamente a ellos, ya que están presentes en nuestro organismo, como las estructuras frágiles y las proporciones. Y este enlace cognitivo puede provocarse en forma intencional, haciéndose presente distintos ritmos, tramas, texturas y patrones en los espacios de trabajo. Muchas veces tenemos incorporado en nuestro cerebro de forma inconsciente,
como este patrón que se inspiró en los pájaros y cómo al aterrizar demarcan en la tierra o la arena un movimiento repetitivo, entregándonos más que una función estética de revestimiento, ya sea de pisos u otros, estímulos cerebrales que gatillan estados de confort, confianza, concentración y serenidad, entre otros. Un camino que nos lleva hacia la reducción del estrés, a crear espacios que sanan. Moja Group comenzó esta inclinación hacia la biofilia con el desarrollo de colecciones como la de Lichen, donde los diseñadores utilizaron la inspiración directa de la belleza de la naturaleza. Una colección y texturas inspirados en los hongos de la naturaleza, que replica visualmente y satisface nuestra necesidad de estar al aire libre en un entorno comercial. Y continuando con inspiraciones que desarrollan colaboración con algunos estudios de arquitectura y diseño con el mismo foco y espíritu de traer la naturaleza a nuestro interior, generando un mismo impacto, pero de una manera distinta, con elementos distintos, como inspiraciones tan vivos propios de ella, que tanto necesitamos para espacios de trabajo que nos influencien de forma positiva, como Owls, esta colección de los búhos. Y bueno, luego de esta breve introducción al tema, nos gustaría ahora escuchar a nuestros para que nos hablen de biofilia, mirada y segunda naturaleza. Así que le pongo a Carlos para que continúe. Gracias. Muy buen día a todos. Con antelación a nuestros panelistas les hicimos una pregunta en general y les pedimos que nos enviaran una imagen representativa para ellos, y estas fueron las siguientes. Por favor, pasamos a las imágenes. Comenzamos con Jimena. Jimena, cuando hablamos de biofilia, ¿cuál es lo primero que te llega, ¿verdad, a tu mente para considerar estos espacios o usarlos en espacios de trabajo? Gracias, Carlos. Mira, primero que nada, ¿qué es la biofilia? ¿No? Para mí y para los estudios que hacemos, la biofilia es esta afinidad inherente que tenemos con la naturaleza. Contribuye a nuestro bienestar físico y emocional. Y tenemos que entender que los humanos somos un diseño más de la naturaleza. El diseño biofílico lo que hace es tratar de crear hábitats mucho más vivos para que la gente pueda sentirse como de regreso a esta naturaleza. Imagínense que llevamos el 99% del tiempo de la historia de la humanidad evolucionando con la naturaleza, para sobrevivir a la naturaleza. Entonces, aprendimos, nuestro ojo, cómo está diseñado, para moverse, para dilatar la pupila, para contraerla, porque hay claros y oscuros en la naturaleza, para correr, para ver dónde nos podemos esconder si nos venía persiguiendo un tigre. Y de repente, en los últimos cientos de años, lo que se fue decidiendo es negar a la naturaleza. Se tomó una soberbia humana donde se niega la naturaleza y nos empezamos a encerrar en pequeños cubos donde tratamos de hacer una vida normal. Cuando la realidad es que al ser nosotros parte de la naturaleza, tenemos problemas porque dejamos de un lado la biofilia. Entonces, algo que es bien importante para mí es, la biofilia se divide en 3 partes. Es física, psicológica y cognitiva. La parte física es la obvia, cómo estamos diseñados, lo que significa el ojo, ¿no? Entonces de repente nos metieron a unas oficinas durante 8 horas con una luz blanca que hace que el ojo se mantenga así todo el día, y a lo largo del tiempo la gente empezó a utilizar lentes y pasó esto que se llamaba el ojo flojo, el ojo que ya no estaba listo para responder a las condiciones naturales. Entonces, la parte física de la biofilia tendría que tener claroscuros, tendría que tener dentro de los interiores, utilizar la vista,
el olfato, el tacto, el oído, todos los sentidos en un mismo espacio. Y todo eso tiene repercusiones físicas en nuestro organismo. Tenemos regresamos a nuestra madre, que es la naturaleza, físicamente estamos conectados. En la parte psicológica, cuando nos guardaron en estas cajitas que no tenían nada que ver con la naturaleza, empieza a crearse el estrés. A ver, el estrés siempre lo hemos tenido. El estrés es parte de nuestra evolución y nos ayudó a que no nos comiera el tigre que nos venía correteando, ¿no? A soltar adrenalina, a buscar nuevas maneras de, a lo mejor, trepar un árbol para escapar, o la creación de estas cuevas como elementos donde me siento recogido, ¿no? Siempre ha habido estrés. Pero ahora lo que está pasando es que como hay una falta de naturaleza en nuestros entornos, se crea el estrés malo, el estrés que crea enfermedad, el liberador de cortisol, el que hace que la gente esté poco empática, de malas, agresiva, y eso tiene también una parte muy seria, que es el tercer layer de la biofilia para mí, la parte cognitiva. Cuando estamos en un espacio así de cerrado, con el estrés a tope, ¿qué pasa? El cerebro deja de producir ciertos químicos que nos ayudan a ser más creativos, que nos ayudan a ver las cosas en el gran plan y lo vemos en pequeño, ¿no? Y tendemos a ver el problema desde un punto de vista muy chiquito y no tenemos el panorama completo. Cuando integramos la biofilia, la parte cognitiva se activa. ¿Quieres más creatividad? Mete más naturaleza. ¿Quieres entender mejor la información que absorbes? Vete afuera y a lo mejor en un jardín estudiar, ¿no? Yo hablo mucho con mis hijos o con mis estudiantes de sálganse al jardín a estudiar, sálganse a donde quieran a estudiar. ¿Por qué? Porque es donde mejor captamos información. Nos ayuda a relajarnos, a poner más atención, a tener mejor claridad en el pensamiento. Entonces, imagínense que llevamos años negando esto. Las consecuencias han sido trágicas. Y esto lo podemos ver en cómo somos hoy por hoy. Cómo cada quien está mucho más ensimismado. Y cuando me pidieron la imagen de qué era para mí la biofilia es esto. Si ustedes buscan la palabra happy o felicidad en Google, no van a encontrar a una persona feliz en su oficina. No van a encontrar a una persona sonriendo, o a lo mejor sí, pero falso, ¿no? Pero el 90% de las imágenes que vamos a encontrar es la gente tocando la naturaleza. Entonces, la biofilia es el regreso a nuestra madre. Es el regreso a entender que somos un diseño más de la naturaleza. Es entender que estamos en esto juntos y que no podemos no soltarlo de cero. Y lo platicábamos con los panelistas, que es increíble que hasta ahora se piense en esto como hasta ahora estoy hablando de los últimos 10 años, esto no es nuevo, pero hasta ahora lo pensemos como un sanador. Y lo que platicábamos, para mí la biofilia ayuda a una pequeña parte de lo que tenemos que hacer ahora con la arquitectura. Ya pasamos por muchos elementos. Ahora la arquitectura debe sanar. No solo no echar a perder, que fue lo que hicimos mucho tiempo, sino ahora, ¿qué es lo que sigue? Una arquitectura que sane, que ayude, que transforme. Y eso tendrá unas repercusiones increíbles en las nuevas generaciones. Entonces, bueno, en a nutshell, eso es lo que yo creo de la biofilia. No, muy bien. O sea, definitivamente todos andamos buscando esta felicidad. Muchas gracias a Jimena. Pablo, ¿dónde incorporarías la biofilia en el espacio de trabajo? ¿Me explicas la foto también?
A ver, primero quisiera darle las gracias a Mohawk por crear esta instancia. Creo que es súper importante crear estos espacios y conversar de estos temas. Así que de parte mía, me imagino que de todos los panelistas, muchísimas gracias. Y por otro lado, bueno, el honor de compartir esta mesa con dos celebridades del diseño y la arquitectura como Jimena y Trino. Así que un honor. En cuanto a tu pregunta, bueno, a mí me pidieron mostrar una foto sobre qué es lo que a mí primero me pasa cuando me hablan de biofilia. Y esta foto que yo les estoy mostrando es una foto que yo la vi por primera vez hace un par de años en un documental que se llama Our Planet, donde gracias, bueno, a los drones tenemos la posibilidad de ver distintas imágenes que antes no se veían. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre biofilia, esta es una imagen que yo encuentro sorprendente, porque además de lo que ha dicho Jimena muy bien, la biofilia no es solamente plantas, que es lo que todos, hasta unos años atrás, siempre se pensaba eso, todas las personas o clientes y arquitectos lo asociábamos a eso. Hoy día la biofilia es mucho más que eso, y esta imagen para mí lo representa muy bien, porque hay temas de color que tienen que ir dentro de los espacios de oficina. Estamos hablando de psicología del color, pero hay color que está presente y que nos evocan cosas. Hay texturas que son súper importantes incorporar para que uno hace el vínculo a través de texturas. También está el tema de la iluminación. Y una cosa que es fascinante a mí de esta imagen es que vemos presente a Fibonacci, que está esta espiral que uno dice, ¿cómo es posible? Porque esta imagen, para aclarar, es la imagen de unas ballenas cazando. Entonces, tenemos el tema de la colaboración, que es, de nuevo, presente, que en el fondo es una secuencia numérica, pero también tiene que ver con proporciones, que son súper importantes, está muy presente en la naturaleza, y nosotros somos capaces de reconocerlo, lo cual, al aplicarlo en espacios interiores, nos trae calma al verlo, se compone muy bien, y el cerebro lo reconoce y el ojo se queda tranquilo. Entonces, en ese sentido, tenemos muchos aspectos que tienen que ver con la aplicación de la biofilia en espacios interiores, o en el caso que yo más trabajo, que en espacios corporativos. Y por último, ¿qué es lo que hemos estado viendo últimamente en diversos estudios? Tiene que ver con el sonido. Estos animales, bueno, se comunican en distintas frecuencias de sonido, sobre todo baja frecuencia, pero también lo hace el elefante y también lo hace el tigre y pájaros, pero creo que también es súper importante tocar el tema. Hoy día el sonido no audible es un elemento súper importante para considerar dentro de los espacios corporativos, porque también es un elemento que puede sanar personas. Entonces, esta imagen para mí es biofilia en todos sus aspectos. Interesante. Muchas gracias, Pablo. Trino, ¿qué puedes agregar comentando tu fotografía, por favor? Bueno, quería también agradecerle a Mohawk la invitación. Me uno al tema de las celebridades, pero al revés. Yo creo que Pablo lo ha dicho por mis canas, lo del tema de las celebridades. Pero bueno, estoy muy contento de poder compartir con ellos toda esta parte de la biofilia desde su punto de vista, además, tan importante de la neurociencia en lo que es la neuroarquitectura, ¿no? Yo sé que ellos hacen un trabajo excelente en ese punto. Bueno, nos pidieron una imagen y yo la verdad es que en ese momento no podía elegir una imagen. Un poco hubiera hecho más el trabajo que ha hecho Jimena de poder elegir varias porque la biofilia, cuando te viene a la mente, todos los que hemos trabajado para este concepto en nuestros espacios, en los espacios de nuestros clientes, se nos vienen muchísimas imágenes. Quizá esta frase de todo lo que puede ser imaginado es real, de Pablo Picasso, resume un poquito esa idea de que y creo que este momento, digamos, trascendental en nuestras vidas de estar en casa
uno mentalmente se sale de las cuatro paredes que tenemos para irnos a momentos naturales, ¿no? El ser humano está, como bien decís, está vinculado con la naturaleza de una forma intrínseca en su ser, ¿no? Para mí la biofilia, hay muchas definiciones y empezando por la de, pues, el que la acuñó en su momento en los 80, Edward Wilson, de que es la necesidad del contacto del ser humano con la naturaleza. Para mí es un poco más romántico. Para mí es el amor por las cosas vivas, el amor por las cosas naturales, ¿no? Y digo el amor porque pues el amor tiene una connotación muy amplia de este sentimiento, como decía Pablo, el tema de los sentidos, el tema como decía Jimena, el tema de la empatía con el espacio. O sea, hay una cantidad de cosas ahí demasiado pegadas, ¿no? Entonces elegir una imagen de todo eso es que es un universo demasiado inmenso. Entonces aquí elegí esta imagen de una obra nuestra porque este es el enfrentamiento de lo duro con lo blando, el enfrentamiento de la naturaleza con lo digamos, con lo ortogonal, sí, pero no deja de verse natural, ¿no? Entonces quise como llevarlo mucho a la materialidad de las cosas, para que esa materialidad nos saque a otro lado. Yo recuerdo la primera semana de encierro en mi casa, pues yo dibujo a mano, digamos a lápiz, y lo único que dibujaba era paisajes y árboles, y es un reflejo de lo que uno necesita, ese contacto, ¿no? Ese dato tan famoso de la Organización Mundial de la Salud, de que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en espacios internos o interiores, es muy revelador de todo este momento, digamos, que yo creo que ahora, por supuesto, ese porcentaje, imagino, que habrá aumentado. Pero es revelador, y cosas como el tema del estrés, como comentaba Jimena, de la parte cognitiva, física y psicológica, pues hay que prestarle atención. Yo creo que esto en el mundo corporativo del que nos ocupamos, y en otros muchos franjas de negocio, esto se volvió un must. Esto ya no es un tema es como lo que decíamos, ¿no? O sea, ya nadie diseña no sostenible. Esto ya no es planteable, ¿no? Uno tiene que diseñar con las herramientas, y una herramienta clave en los sentidos de la gente que va a los espacios es la biofilia. A mí me gusta mucho atacar el tema de los sentidos, y por la parte, porque eso es lo que nos hace ser más flexibles, ¿no? En la parte de los sentidos, bueno, pues casi todos los sentidos, sobre todo el visual y el acústico, pues están muy contaminados. Yo creo que podemos atacar otros sentidos con la parte de la biofilia, como es el tema olfativo. El tema del ADN olfativo en los espacios, pues es un tema de recordación grandísima para las marcas, para los espacios. Todo el mundo recuerda sus aromas o sus espacios, digamos, de la infancia por sus olores. Tiene un 35% más de retención. Entonces, esas cosas son las que tenemos que atacar para poder hacer espacios más sanos y más agradables para la gente. Esto, por ejemplo, que decía de la parte de las oficinas, llevado a otros términos como el parte hospitalaria, el tema de la humanización de los espacios, creo que también es un tema donde la biofilia tiene demasiado que decir, y en este momento pues el tema empático de los espacios es muy importante, y en el tema de la sanidad, pues imagínense, o sea, es el momento perfecto para reivindicar el derecho de la biofilia en los espacios sanitarios. Que además ha sido un tema muy controvertido, porque pues como que lo biológico es contrario a lo sanitario, y eso no es cierto. O sea, lo biológico pues tiene sus pros y sus contras, pero siempre es a favor de lo sanitario. O sea, yo digo que la biofilia, los primeros caracteres que da son felicidad,
yo podría decir que es la felicidad que te da ver, digamos, o sentir espacios naturales o materiales naturales o texturas naturales y empatía, ¿no? Pues si uno cree que esos dos elementos son buenos para la salud, pues imagínense para todos los elementos y arquitectura sanitaria que tenemos, ¿no? Creo que es algo que se ha visto muy dañado en esta coyuntura y creo que tenemos la oportunidad de reivindicar esos derechos de la biofilia en la arquitectura sin tener que justificarlos tanto. Yo creo que una de nuestras grandes peleas es tener que justificarlos todo el santo día para que la gente vea que no es algo esnovista ¿sí? Sino que es algo que es un must dentro de la arquitectura. Muy bien, muchísimas gracias, Trino. Creo que es muy interesante, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de lo que ha sido, pues, el estrés, de lo que ha sido materiales, lo que ha sido, ¿cómo que se llama? El ruido silencioso donde nos da tranquilidad. Con esto, pues, vamos a pasar a las preguntas ya más directas a cada uno de ustedes. Y nos vamos a México, ¿verdad? Con Jimena, donde le preguntamos qué conceptos de la biofilia tenés incorporado en tus diseños de tus proyectos. Mira, depende muchísimo del proyecto, pero siempre trato de que primero en los layouts, los flujos de cómo la gente se mueve, de cómo es lo natural para ti y qué es lo que tienes que hacer desde que te sientas, a que te mueves, que vas por el café, etcétera. Crearles patrones de movimiento un poco subjetivos que te lleven a moverte. Ese es el primero. En acordarte que no estás sentado y pegado a la silla como si fueras un árbol, sino que necesitas moverte por la oficina. Dos, siempre la iluminación. Y trabajamos con un despacho especialista y lo que hacemos es que nunca tenemos la misma iluminación en los proyectos. Hay iluminación específica para cada cosa que se va a hacer. Y entonces lo que se hace es que tratamos de que el usuario siga utilizando el ojo como fue diseñado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en pasillos bajamos la luz, en las zonas de trabajo la subimos, en las zonas de colaboración es diferente y tú la puedes manejar y ayudarlos con eso. Estamos metiendo también, y algo que platicaba Tino, estamos metiendo un tema de aromas, de creación de experiencias a nivel aromático. Entonces, ¿qué queremos crear? Queremos llegar al nivel cognitivo, a nivel del olor. Por ejemplo, el olor a la playa, el olor al bosque, el olor a pasto recién cortado. O en las partes más comerciales, diseñar el aroma para las tiendas, etc. Si llegara a estos extremos que de repente vemos. Esos son los principales. Sí, nuestros clientes nos dicen, ¿y por qué no tengo más verde? Hay muchas veces que intentamos poner verde dentro de las oficinas, pero porque nuestros clientes muchas veces creen que eso es la biofilia. Pero lo ponemos, pero nos da miedo que se vuelva decorativo. Entonces lo ponemos en lugares donde realmente haya una interacción con el usuario. Que si vamos a poner un muro verde, se haga responsable cada uno de los usuarios y de su propia macetita, o sea, de su propia lechuga. Que tenga una conexión con eso. Que no sea una planta que se ve bonita y ya está. Porque eso no es la biofilia. Entonces, jugamos con todos estos temas a nivel mucho más subjetivo. Por ejemplo, la selección de alfombras. ¿Qué vamos a querer que vean todo el tiempo? ¿Queremos que vean rayitas o queremos que sigan patrones? Y ustedes tuvieron un webinar de fractales. Entonces, tomamos mucho en cuenta esa parte. ¿Qué es lo que queremos que toquen? Y, por ejemplo, tú, si vas caminando, no es lo mismo caminar sobre madera que sobre alfombra, que sobre vinil. Entonces, lo hacemos de una manera muy clara. Si yo quiero que cambies de sensación y te quiero hacer que te muevas más en un rollo más orgánico, probablemente te mueva por la alfombra.
pero si quiero que sea más cálido, te voy a hacer que pises la madera. Y son sensaciones todo el tiempo. Jugamos con los sonidos, jugamos con los aromas, con las visuales, que nunca tus perspectivas sean las mismas. Tratamos mucho de que si yo estoy parado aquí, la perspectiva no sea igual si estoy parado allá o si estoy parado acá. No estoy en una caja, aunque lo esté. Entonces, básicamente esos son los conceptos, como a grandes rasgos, que uso en mis diseños. Bien, gracias, Jimena. Con esto pues pasamos a Chile, ¿verdad? Y Pablo, hoy en día, ¿verdad? El concepto biofilia ha arrasado con las tendencias y sus beneficios comprobados. La inspiración que brinda, ¿vos crees que debamos mantenerla viva para que se quede? A ver, en corto la pregunta es fácil. No hay nada que podamos hacer. O sea, la biofilia se va a quedar aunque no la queramos. Ha estado presente desde, como dijo Jimena, desde que nos perseguía el tigre. Ha estado presente en nuestras vidas. Lo que pasa que, y yo personalmente, si tú me preguntas, yo mirando hacia atrás, proyectos, yo creo que hace 15 años ya hacía proyectos con patrones de corales. Lo que pasa es que recién ahora estamos mucho más conscientes y le llamamos biofilia, pero ha estado presente siempre, por ende yo no creo que podamos hacer algo o decidir sobre si se queda o se va. Esto se queda y esto va a estar siempre en la medida que sigamos siendo seres humanos. Y va a ir evolucionando, al igual que como estamos hablando hoy día, que están tan presente, que es el virus. La biofilia también va a ir cambiando, va a ir mutando, van apareciendo otros temas, como decía también Trino, hay la parte psicológica también que es muy importante, cognitiva, y hay conceptos que están cambiando, la biofilia se está yendo hacia un área también más humana, más cerebral, que tiene que ver, se llama salutogénico, que tiene que ver con el estado de confianza y el estado de coherencia de las personas. Y eso es por donde va a ir el camino, la biofilia va a ir mutando. Ahora, sin embargo, va a estar siempre presente, pero nosotros lo necesitamos mientras seamos humanos, como dijo Jimena. El estar en interiores, que dice que los datos son correctos, pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores, pero efectivamente han sido los últimos 200 años de la evolución del ser humano. Entonces la presencia y la conexión con lo natural o con lo vivo va a estar presente mientras seamos humanos. Al menos nosotros no vamos a ver ese cambio. Bien, muy bien. Qué bueno. Con Trino, a ver, ¿qué nos podés comentar, ¿verdad? Como creador de espacios biofílicos, ¿cómo lograr traer la naturaleza a estos espacios, Trino? Bueno, no sé si me escuchan. Te escuchamos, ¿eh? Bueno, el detalle de cómo llevarlos es muy variado. Como decía antes Pablo al principio, esto no es poner plantas solo. Es la primera, esa sí sería la primera imagen que le llega a todo el mundo cuando hablas de biofilia, la plantita, el muro vertical, el tal. Aquí se han comentado ya varias cosas. El tema de, yo trabajo, o la oficina, nuestra oficina aquí trabaja mucho en el tema de los sentidos y en la experiencia de tanto de colaboradores en las oficinas como de clientes en espacios públicos y trabajamos mucho en ambientes donde los sentidos se eleven con ese tema de la biofilia, ¿no? No necesitas, para ponerte un ejemplo, no necesitas tocar algo para saber si es rugoso o liso, o, ¿sí? No tienes que llegar a los sitios para poderlo tocar, ¿no? En ese ámbito, la parte visual digamos, conlleva, digamos, es como la punta de lanza de otros muchos sentidos.
y podemos trabajar mucho en temas de texturas. Tú cuando llegas a un espacio, por ponerte un ejemplo, un espacio de una tienda, por ejemplo, la gente se siente cómoda porque ve materiales nobles, ve algunos gestos de biofilia como árboles en los espacios, pero no es para sentir ese beneficio del estar en espacios, digamos, agradables, ¿no? Tú tienes tus dispositivos totalmente tecnológicos, pero sobre una madera de pino súper limpia, el contacto con la madera, el contacto con esos momentos, creo que es básico para llevarlo a los espacios. Hay una tendencia hoy grande a recoger estos materiales demasiado sintéticos y apartarlos, o los productores de materiales se han dado cuenta que no sirve solo poder, digamos, en los HPLs llegar o los materiales, digamos, sintéticos, llegar a sensaciones de gran realidad, con texturas, no solo con la imagen, sino con la textura en sí de esa madera que están imitando. ¿Sí? Llegan hasta desarrollar las vetas con la fotoimpresión. O sea, digamos, la gente sí se está preocupando porque todo esto llegue a los espacios de trabajo, ¿no? Ahora, con toda esta moda obligada del home office, llevar la biofilia a nuestra casa. Yo tengo la fortuna, por ejemplo, de estar en un espacio que sí veo mucho verde alrededor, pero pues hay gente que no la tiene, la fortuna. Justo antes de conectarnos lo hablábamos, hay mucha gente que está confinada en sus casas y que este tema de la biofilia puede ayudar mucho. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Pues nosotros desarrollamos muchísimos espacios de trabajo con biofilia aplicada en imágenes. Como te digo, no necesitas tocar una hoja para saber esa hoja cómo se siente, ¿no? Entonces, creo que el tema de poder aplicar en espacios de interior elementos de branding, elementos incluso te diría, no solo imágenes, sino textos que reflejen ese tema de naturaleza y de sentimiento que uno quiere tener en este momento, sobre todo. Creo que sería una muy buena opción para poder saltar un poquito todo este estrés que llevamos y llevar esa biofilia a que sea parte de nuestro entorno. Como dice Pablo, pues esa biofilia la tenemos dentro, o sea, no tenemos que fabricarla, tenemos que poner los elementos que nos recuerden y nos lleven a ese estado donde podemos conectar otra vez con la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Nosotros, Mohawk sabe mucho, ¿no? Porque la presentación que habéis hecho al principio es fantástica. Estoy fascinado con los nuevos productos de Mohawk, esa textura de las plumas del búho en los tapetes. O sea, de verdad que habéis hecho un trabajo. Yo no creo que lo hayáis hecho para este momento, digamos, sino por la tendencia, pero en este momento, imagínate, o sea, eso cobra una importancia brutal. Salidito del horno, Trino, solo para ustedes. Gracias, Trino. Hablando un poco, pues Jimena nos mencionó varias veces, ¿verdad?, el estrés que vivimos dentro de los cubículos de las oficinas. Y Jimena, siendo el estrés una enfermedad, y es una de las más comunes hoy en día, ¿cómo crees que la biofilia puede ayudar a sanarnos por medio del diseño? Mira, te voy a poner Creo que se congeló, Jimena. muchas entregas. Listo, ¿ya? Ahí estoy. Más o menos, no te podemos ver, pero te escuchamos. Bueno, se los voy comentando así. Ayer yo misma estaba muy estresada con unas entregas, etc. Y lo que hice fue quitarme los zapatos y salirme a caminar al jardín. Y ya, estaba la lluvia, estaba tal. Sí te baja el estrés. Pero no todo el mundo, en una junta que estás estresado, puedes quitarte los zapatos y salirte a caminar al pasto o ponerte a caminar por la alfombra.
¿Cómo lo podemos hacer? Con pequeñas sutilezas. Y yo creo que es una suma de lo que de lo que dice Pablo, de lo que está diciendo Trino, de lo que hemos platicado. Son texturas, son la suma de muchas cosas. Dejar de ver a la oficina como un contenedor de producción, sino como un catalizador de las cualidades que cada una de las personas puede tener. Entonces, creo que es importante entender, creo que ya me ven ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que tenemos ciertos límites dentro de los interiores y en la medida de lo posible tratar de que las oficinas sí tengan algunos puntos que te puedan ayudar a desconectar. Sí con temas de biofilia, pero sí temas de todo lo demás, de aire fresco, de olores, de tacto. O sea, creo que el estrés tiene muchas maneras de atacarlo. La biofilia es una de ellas, muy importante, pero definitivamente no es la única. Muy bien, muchísimas gracias. Pablo, sabemos que los espacios de trabajo pasamos mucho tiempo, creo que mencionaban el 90% del tiempo, y que han ido evolucionando desde décadas, ¿verdad?, atrás. ¿Crees que ha habido daño que puedan revertirse? Chuta. A ver, primero creo que es muy importante aclarar que sí se ha provocado daño, un daño tremendo. De hecho, mi motivación para estar trabajando en lo que estamos trabajando hoy día, o conversando hoy día de biofilia, o trabajando hoy día con la neuroarquitectura, tiene que ver con eso. Creo que el daño que se ha hecho es tremendo, porque existe, más allá del estrés, existe una condición que se llama burnout, que en el fondo es una condición de estrés severo. Esa condición te puede llevar a desarmarte por completo e inhabilitarte, ¿ya? En el mundo mueren miles de personas o millones de personas por estrés, ¿ya? El estrés lo que hace es bajar el sistema inmunológico, debilitar el sistema inmunológico, y eso es básicamente, yo abro la puerta a un sinnúmero de enfermedades. Entonces, nosotros nunca lo hemos asociado tanto al estrés, sino que la gente se muere de otras cosas, pero en el fondo es estrés, porque ahí es donde parte todo. Entonces, el daño que se ha hecho es tremendo. De hecho, nosotros vemos números hoy día de la cantidad de gente que tiene licencias por estrés, y la cantidad de dinero que se gasta a nivel de empresa o a nivel gobierno son estratosféricas. Entonces ese daño está. De hecho, el burnout está considerado como la quinta pandemia de salud más importante del mundo, según la OMS. Entonces, esto no es broma. Esto está pasando hace mucho tiempo y va a seguir pasando por mucho tiempo si es que no nos hacemos cargo. Y creo que lo que estamos hablando todos aquí tiene que ver con eso, con que tenemos una responsabilidad de que la gente principalmente se está enfermando en los espacios que nosotros diseñamos. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda de, por un lado, diseñar, creer y convencer. Nosotros tenemos una labor muy importante de trabajar con nuestros clientes, que no son los expertos y no son los que tienen que saber, sino tener que, y nosotros somos los que tenemos que transmitir esto. Ahora, respondiendo si es que esto se puede revertir, por supuesto que se puede revertir. O sea, hay estudios por todos lados, es cosa, no te puedo dar los nombres en este minuto, pero es lo que nosotros buscamos y con lo que trabajamos, que sí prueban que el cortisol, que es el principal elemento o nuestro gran enemigo, sí se puede ver disminuido por distintas acciones. Una de ellas es la biofilia, o la presencia de biofilia o diseño biofílico, que está comprobado que reduce la ansiedad, reduce el estrés. Por otro lado, tenemos problemas de iluminación. Como decía Jimena, estamos hablando de la luz. Antiguamente se usaba la luz en favor de estresar a los trabajadores, es decir, que estuvieran más alerta en las horas de la tarde
cuando venía la luz cálida, porque también es muy natural nuestro, es totalmente biológico, que son los ciclos circadianos. Y los ciclos circadianos tienen que ver con la temperatura de la luz y la producción de melatonina, ¿ya? Entonces, en la tarde, los seres humanos ven la luz más cálida y empiezan a producir melatonina. Lo que se hacía antiguamente en los espacios corporativos, que eran, bueno, los malvados, es que te ponían luz fría en la tarde para activar al ser humano y no permitir que se fuera en el momento, en la etapa de descanso. Hoy día sabemos que lo que hicimos fue estresar a las personas y provocarles trastornos del sueño. Hoy día el trastorno del sueño, no sé si ustedes lo tienen, pero yo sí, hace muchos años, y tiene que ver con eso. Entonces hoy día hay otra área que es muy importante para reconstruir este daño, es la iluminación dinámica, que en el fondo emula los ciclos circadianos en espacios corporativos. Por otro lado está la acústica. Como decía Trino, los espacios corporativos son una contaminación tremenda acústica. En algún minuto se creyó que era la gran moda abrir los espacios y los open space, y eso nos trajo un gran problema, que la gente no podía ni existir allá adentro. Y han habido varias técnicas hoy día de cómo crear barrios dentro de los espacios, no dejarlos a todos juntos, pero el tratamiento acústico es sin duda algo que es muy importante para revertir esto, sobre todo que también tenemos hoy día condiciones de lo que se llama la neurodiversidad, es decir, no somos todos iguales, no somos todos neurotípicos, por ende no respondemos de la misma manera a los estímulos. Y en ese sentido hay que controlar la acústica, pero también dar distintos espacios con distintos tratamientos acústicos. Por otro lado están las agrupaciones, en cómo agrupamos a las personas, cómo hacemos que colaboren o no colaboren, que interactúen o no interactúen. Yo personalmente creo que el bench tradicional en línea está de salida si queremos hacer algo bueno, está de salida si queremos hacerle bien a las personas. Puede que todavía se use porque todavía las oficinas están sobre todo reguladas por un tema económico y un tema de metros cuadrados. Pero la agrupación de personas también tiene que ver en cómo ellos se relacionan, y el hecho de que yo me pueda relacionar de una mejor manera desde el punto de vista social y cultural con mis pares, ayuda mucho a este bienestar y a sentirme bien, y por ende bajar los niveles de cortisol. Bueno, y luego hay temas de cómo se ubican los espacios, incluso hoy día se está hablando de lo que debieran comer las personas. Las empresas, cuando yo trabajé fuera de Chile, en Nueva York, hace 20 años, existía esto de poner manzanas y yogur y cosas en la cafetería, en el pantry, y era muy bueno, pero se hacía para que la gente no saliera a almorzar, para que se quedaran allá adentro trabajando. Hoy día se ha propagado, y Google también hizo lo suyo en su momento, y era como, les damos todo. Pero también, mira, hay un estudio bien curioso que tiene que ver, que hicieron unos ingleses, que en un momento de estrés, si a ti te ponen una manzana y un brownie, tú vas a escoger el brownie, no vas a escoger la manzana. Y por otro lado, es súper importante, hay muchos estudios que se llama el brain food, que hay mucha comida o alimentos y combinaciones de ellos que ayudan a una mejor sinapsis y a un mejor rendimiento del cerebro. Entonces, hay una variedad de áreas que sí es importante explorarlas, y sí es importante trabajarlas para revertir este daño que ya ha sido hecho. Interesante. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar a Colombia. Trino, ¿cuál es la experiencia personal en el uso del diseño biolífico en tus proyectos? Bueno, la experiencia personal, como te digo, en nuestra empresa, pues yo creo que ya lo tomo como si fuera, digamos, un más de los proyectos. No, este tema no es una exigencia, al contrario, muchas veces nosotros somos los que tenemos que convencer al cliente de que esto es importante. Yo creo que esta situación va a hacer que ya no tengamos que pelearla tanto, sino que sea un tema más,
como más fácil de entender por la coyuntura en la que estamos, ¿no? A todos nos ha dado y creo que estos elementos son los que van a hacer que las oficinas tomar su protagonismo, oficinas y todos los espacios, ¿no? Es uno de los elementos donde la gente va a tener una mayor empatía, una mayor tranquilidad a la hora de ofrecer esa seguridad de que vamos a hacer espacios sanos. Yo estoy muy de acuerdo con Pablo en que tenemos una alta responsabilidad ahora mismo con los espacios que vamos a ofrecer y a diseñar. Creo que tenemos una responsabilidad alta en ofrecer espacios que sanen, y que sanen y que den la seguridad de sanar, ¿no? Que den la seguridad de que son seguros y que son sanos. Entonces, esto lo veníamos peleando hace mucho tiempo y nosotros hablamos mucho de espacios de esperanza. Y hablo de espacios de esperanza que son espacios donde volvemos a tener esa ambición por el trabajo, esa gracia de poder estar en espacios que sean muy agradables y empáticos, ¿no? ¿Y por qué les llamo de esperanza? Porque me llamó mucho la atención una frase del Papa Francisco que decía que no tenemos que ser en esta época positivos solo, sino que tenemos que tener esperanza, porque el positivismo se acaba y la esperanza permanece. Entonces me parece que los espacios de esperanza son más importantes que los espacios positivos, porque realmente lo que nos hace falta es tener un horizonte claro y poder ir hacia adelante. Entonces, en ese ámbito de ideas, la biofilia cobra un protagonismo especial en este momento. Como te digo, la biofilia con esa segunda mirada de la que estáis hablando. Una segunda mirada que ve mucho más allá de la plantita o del color verde, ¿sí? sino es un trasfondo, como decíamos, físico, cognitivo y psicológico que está en el ambiente. Es un tema totalmente holístico, es un tema de acondicionamiento térmico, es un tema de calidad del aire, es un tema de calidad acústica, de iluminación, con todos estos temas de los ciclos circadianos, que siempre los hemos tenido ahí y venimos a descubrirlos ahora, como quien dice, o sea, la panacea de ahora es controlar esto. El contacto visual con la naturaleza y como te comentaba antes, creo que es clave en estos ambientes biofílicos todo el tema de la materialidad, las texturas, el efecto, digamos, de los fractales que comentaba Jimena. Me parece que es un campo que aún le queda mucho por desarrollar, ¿no? Y por supuesto, pues nosotros le metemos mucha importancia al tema del branding, donde podemos desarrollar una cantidad de sensaciones importantes dentro del espacio. Muchísimas gracias, Trino. Vemos que estamos algo apretados de tiempo, pero me voy a extender unos minutitos más, ya que Jimena, ayer o anteayer estuvimos hablando un poquito de la psicología de esta carta, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene aplicar la psicología para mejorar la productividad laboral? Un poco. Mira, el asset principal de las empresas es la gente. Y la gente, si está bien, trabaja bien. Si está contenta, no se va de la empresa. Si tiene amigos, no se va de la empresa. Si se siente cómodo ahí, no se va de la empresa. Y entonces lo que empiezas a ver es que un usuario feliz es un usuario mucho más productivo y mucho más creativo. Como ejemplo, siempre hemos dicho, ¿no? Es como si tienes unas malas oficinas, sin pensar en la psicología, es como meter un Ferrari a la playa. No sirve de nada. Pero si te fijas en el usuario y en las necesidades del usuario, y el usuario es psicología. El usuario es, ¿cómo explicarte? Nosotros, la felicidad es 30% lo que te pasa, 70% lo que crees que te pasa y lo que haces con eso. Entonces la psicología es parte importantísima del ser humano.
Si las empresas no lo toman en cuenta, si en el diseño no lo tomamos en cuenta, lo que va a pasar es que vamos a tener usuarios finales que están cómodos, pero con 3 pesos se van a otra empresa, o que nunca enganchan, nunca se ponen la camiseta, nunca se sienten felices y llegan a su casa infelices y transmiten esa infelicidad a la gente con la que conviven. Entonces, esto es mucho más grande de lo que creemos. Y por eso a mí el diseño corporativo me gusta tanto, porque tienes la posibilidad de tocar exponencialmente a muchísima gente. O sea, de repente en 3 meses tocaste a 2,000 personas y no te diste cuenta. Entonces, cómo manejas la psicología es de lo más importante en el diseño, porque está la responsabilidad que tienes, vas a tocar a tanta gente en tan poco tiempo que tienes que tener mucho cuidado y ser muy respetuoso con lo que tienes que diseñar. Muchísimas gracias, Jimena, definitivamente muy interesante. Pablo, ¿crees que estos conceptos antes mencionados aplican solamente para el espacio corporativo o lo podemos pasar a otros espacios de trabajo, hospitalario, etcétera? Bueno, sin duda se aplica a todo tipo de espacios. Creo que los espacios hospitalarios son los que primero nos dieron resultados que podamos contar. Yo creo que los datos más duros que existen en este sentido vienen del área hospitalaria, porque tienen que ver con la velocidad de mejora de los pacientes. Y hace poco estaba leyendo también unos estudios que hablaban de los hospitales o las piezas de hospitales donde había acceso a una ventana, a luz natural o a vistas donde haya vegetación, no solamente mejoraba la velocidad de mejora, es decir, los pacientes estaban menos tiempo, sino que incluso consumían menos anestesia o analgésicos postoperatorio. Entonces, súper interesante y ahí se ven los primeros resultados. Yo creo que, sin duda, esto viene sucediendo también hace mucho tiempo, pero yo creo que hoy día, como yo les decía, donde a mí me late el corazón y me duele es el espacio corporativo, porque se está muriendo la gente. Pero también el área educacional es muy importante, es muy sensible, porque tenemos niños, tenemos el futuro de la humanidad estudiando ahí, en espacios que no son tan agradables o no están tan bien diseñados. O sea, yo veo a veces colegios, incluso el colegio de mi hijo, que en el fondo todavía no tiene ni siquiera la cantidad o sea, en el fondo el reciclaje del aire ni siquiera cumple la norma. O sea, tenemos niños en todas partes del mundo con aire con poco oxígeno. Entonces, están menos atentos, tienen más dificultad de aprendizaje. Y creo que la educación es la que más está mutando hoy día. Sin duda, esto se puede aplicar a todo tipo de espacios donde el estrés, cualquier tipo de estrés, sea un elemento que hay que cuidar. Pero creo que también hay algo que es súper importante decir, que es lo que hablaba Jimena cuando menciona la palabra fractales. Los fractales son una cosa maravillosa que cuando existe en toda la naturaleza. Pero respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con eso. Estos elementos o lo que nosotros estamos trabajando no solamente se aplica a distintas áreas, es decir, educación, salud o corporativo, o retail o residencial u hotelero, sino que también se aplica en distintas escalas. Es decir, yo puedo, igual que un fractal, yo puedo ir desde la escala del mueble a la escala del espacio, a la escala del piso, a la escala del edificio y a la escala del urbanismo. Entonces, así funciona, igual que un fractal. Es aplicable no solamente a distintos espacios, sino que en distintas escalas. Muy bien, Pablo. Interesante, la verdad. Para finalizar, Trino, sabemos que te gusta mucho también hablar mucho de lo que es biofilia en materiales.
en el diseño biofílico crea espacios energizantes, ¿no? ¿Qué materiales usarías para poder llevar a cabo esta condición? Bueno, yo creo que en general, arquitecto que se respete maneja todo el tema de los materiales nobles con mucho respeto, ¿no? Yo creo que esa es Después hay muchas versiones, como te decía, no necesariamente tienen que ser totalmente naturales, no tienen que ser, sí, tienen que respetar o intentar respetar esa parte natural del material o de la visual del material. Eh, yo creo que lo que hace falta es escoger los materiales para que sean impulsores. Yo creo que ahí hay un tema interesante de que estos elementos, como decía Pablo, y Jimena también lo ha comentado antes, que sean estos fractales, por ejemplo, que sean impulsores para que esa parte psicológica, digamos, mejore, ¿no? Esa sensación de estar en contacto con la naturaleza mejore. Y el tema de la escala me parece, sí, Pablo, ahí yo creo que le pegas muy fuerte a la posibilidad de poderlo tener en todos los espacios, ¿no? Las escalas es lo que hace que podamos dominarlo y saber los niveles que podemos manejar de este concepto. Todos los conceptos en los extremos son malos, ¿sí? Entonces, las escalas nos hacen que podamos llegar con esos materiales a tener unas sensaciones, digamos, equilibradas, ¿no? Yo creo que el equilibrio en la biofilia es también un elemento importante para tener en cuenta. Ese tema del estrés se produce por desequilibrios y creo que la biofilia bien equilibrada con buenas escalas podemos llevarla a un punto que nos dé esa estabilidad y lo que hablábamos antes, esa felicidad o sensación de seguridad que nos hace ser más productivos en el caso de los espacios colaborativos o que nos impulsen a estar más sanos en espacios, por ejemplo, de sanidad o más cómodos en espacios de hostelería, que al final ese es su cometido, ¿no? Nuestro reto, como decía antes, es llegar a proponer ese equilibrio entre todos los elementos para poder estar en ambientes agradables y que nos aporten y nos impulsen a lo que ahora tanto se habla de ser mejores personas. Gracias, Trino. De verdad que apreciamos el comentario. Definitivamente podríamos seguir platicando y conversando, ¿verdad?, del tema de biofilia. Sin embargo, como última reflexión, yo sé que nos estamos pasando un poquito, pero como última reflexión del tema, digamos, me gustaría preguntarles a ustedes qué viene, qué es lo que sigue, ¿verdad?, para la humanidad en el diseño y la arquitectura. Pasamos con Jimena en México. Como hemos platicado, Pablo, Trino, tú, yo, sigue que la arquitectura sume, que la arquitectura ayude, que la arquitectura cure, que la arquitectura, que nosotros como arquitectos ayudemos a crear sociedades más empáticas, que creo que el principal problema ahorita de la humanidad es la falta de empatía. Entonces, para mí eso es lo que sigue. Y seguir buscando la manera de involucrar estas metodologías para ayudar a hacer eso. Nos falta un camino enorme para regresar a lo básico. Parece una cosa rarísima, pero hay un camino fuerte para ayudar a la gente. Y es nuestra responsabilidad. Y como bien dice Pablo, para mí mi mayor preocupación, el corporativo, por supuesto, pero la parte de educación. ¿Cómo vamos a educar a las nuevas generaciones que van a ayudar a resolver todos estos problemas que creamos nosotros y los de antes de nosotros, ¿no? Entonces, sí, para mí lo que sigue es que la arquitectura cure, que la arquitectura sume y no reste. Muchas gracias, Jimena. Pablo, ¿qué nos comentas?
Mira, yo hace 2 años, un poco más de 2 años, me hice esta misma pregunta. Estábamos en un momento que todo se trataba de diseñar oficinas bonitas, ganarse un premio o salir publicado. Y ahí me vino una crisis de propósito, y fue cuando me pregunté, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, veníamos haciendo lo mismo hace varios años. Y de ahí fue cuando entré en esto, que tiene que ver con el concepto que hemos manejado de Healing Office, que es crear espacios que sanen, que en el fondo, no que prevengan, porque hoy día hablamos de certificación WELL u otras cosas, son actos de prevención, pero podemos crear espacios que estén más vivos y que hagan cosas para revertir el problema. Ahora, ¿qué es lo que creo que, ya que estamos en esto, yo creo que ya estamos en esto, en una posición donde los arquitectos y la arquitectura que diseñemos sane a las personas, porque si no vamos a colapsar. Es lo mismo que hicimos con el planeta. En algún minuto reventamos el planeta y salió LEED. Después, ahora reventamos a las personas y, bueno, salió WELL. Ahora vamos a sanar a las personas. ¿Qué es lo que viene? Es difícil la pregunta porque uno tiene que sentarse a darle vuelta. Creo que el diseño hacia las personas es muy importante. Como decía Jimena, lo más importante en una empresa son las personas. Creo que hay mucho de psicología, de incorporar muchas áreas que antes estaban vetadas, ¿ya? Porque en el fondo, si tú le hablas de psicología o de energía a un cliente, te hacen la tremenda cruz y olvídate. Por ejemplo, el Feng Shui es casi prohibitivo en el mundo corporativo. O sea, si tú lo dices, te echan. Yo personalmente creo que hay una tendencia, o al menos nosotros estamos trabajando en unirnos a la ciencia y a las ciencias. Creo que la neuroarquitectura está muy ligada a la neurociencia, pero hay otras ciencias que aportan mucho al diseño y hay áreas desconocidas. Como yo lo he dicho en algunas otras veces, es súper importante ver desde la biología, por ejemplo, cómo se juntan las células cuando están sanas, cómo se separan cuando están enfermas. Hablamos de acústica, hablamos de biología, hablamos de astronomía. O sea, nosotros no hemos aplicado, salvo en México, bueno, buen ejemplo, las pirámides de Teotihuacán y Giza también, hay una resonancia, se diseñó con resonancia de ciertos astros. Hoy día en la arquitectura normal o de interiores no hemos visto nada de eso. Entonces creo que es súper importante volver atrás, tomar otras ciencias, tomar otras prácticas y juntar cosas como es la definición de innovación, ¿no? Juntar cosas que antes no se juntaban. Yo creo que por ahí va, esa es mi respuesta a la pregunta. Espectacular. Gracias, Pablo. Trino, ¿agregas tu reflexión? Sí, yo voy a agregar porque estoy súper de acuerdo en los dos puntos de vista de qué es lo que viene. Y voy a agregar algo que quizá falta en esos elementos, y es el tema, bueno, falta no, sino que es complementario, el tema de que yo creo que lo que viene es encontrarle propósito a ciertas cosas que lo han perdido. Y creo que para agregarle propósito está todo esto que tanto Pablo como Jimena han hablado, pero hay un tema que está dentro de todos nosotros que tiene que estar en estos espacios corporativos. Y ya lo he comentado antes, para mí lo que viene son espacios de esperanza, son espacios que nos den ese propósito para lo que vamos a ir a estos espacios corporativos ahora, para lo que van a servir. Creo que es un reto súper estimulante desde el punto de vista incluso hasta espiritual. O sea, yo creo que hay un componente grande para la humanidad ahora, que es encontrarle propósito a cosas que antes las teníamos totalmente asumidas y que ahora se nos desmoronaron en un momento. Esos espacios, como te digo, yo los llamo espacios de esperanza, otros los podrán llamar espacios, no sé, de otro tipo,
pero me gusta llamarles así porque, pues lo que te digo, es un tema de encontrar un propósito a ciertas cosas que nos vamos a encontrar enfrente. Entonces, digamos, a lo que como decías tú, celebridades que nos han acompañado hoy, sumaría ese puntito. Muchísimas gracias, Trino. Yo creo que esto debemos de seguirlo haciendo más a menudo. Yo he aprendido muchísimo solamente de escucharlos, ¿verdad? Y con esto cerramos. Le agradecemos mucho a ustedes, los panelistas, ¿verdad? Por habernos acompañado y aceptado pues, esta reunión. Y a la audiencia por habernos también acompañado a este webinar tan interesante donde tocamos el tema de la biofilia y entre todos ellos por los puntos más importantes de ella, que suman mucha importancia para todos nosotros. Y a medida que nos vamos adaptando a esta nueva normalidad, las últimas semanas han sido muy, muy emotivas y difíciles para todos nosotros. Mis mejores deseos están con ustedes y sus familias y espero que se mantengan muy saludables. Muchas gracias a todos y feliz semana. Gracias. Gracias, Carlos. Jimena. Gracias, un placer de verdad. Gracias, Mohawk.